Buenos días, seguidores de la Casa de Morazán. Les habla su servidora, Viena Torres. Les invitamos a compartir el enlace de esta conferencia para que más personas puedan enlazarse con nosotros. Este sábado, 3 de octubre, conmemoramos el pensamiento del mártir y héroe centroamericano, el general Francisco Morazán, a 228 años de su nacimiento. Y para iniciar, escucharemos las gloriosas notas del himno nacional de Honduras. Ahora sonarán las gloriosas notas del himno a Morazán, con letra de Froilán Turcios y música de Francisco Díaz Celaya, interpretación por el artista nacional David Alexis Paz. Mágica ritmo de bronce que cante la maravilla de tu épica historia, sobre las cumbres mi musa levante el fabuloso esplendor de tu gloria, de tu figura se enciende la llama que irradia en las albas de nácar y oro, y lo solemne pregone tu fama, vive los aires tu nombre sonoro, eco de amor de los altos confines, queda vagando en los verdes lugares, lloran tu muerte los claros clarines, y en su profundo responso los mares, ínclita musa de arcanos acentos, de tu renombre destierre el olvido.
pabellón al futuro tendido, la guitarrita de bronce que cante la maravilla de tu épica historia, sobre las cumbres mi musa levante el fabuloso esplendor de tu gloria, que tu figura se enciende en la llama, tierra de las almas de nácar y oro, un solemne pregón de tu fama, vibra en los aires tu nombre sonoro, y en tu figura nos ciñes de flores, hace tu nombre venciendo de siglos, cual sol sin ocaso de vivo fulgores, sobre el eterno rodar de los siglos, patria saluda al heroico guerrero, himno se eleva de luz y victoria, ame el sublime fulgor de su estero, con en su frente laurel de la gloria, mágica niña de bronce gigante, la maravilla de tu épica historia, sobre las cumbres mi musa levante el fabuloso esplendor de tu gloria, que tu figura se enciende en la llama, que nadie las almas de nácar y oro, un solemne pregón de tu fama, vive en los aires tu nombre sonoro. El general Francisco Morazán es el más grande e ilustre centroamericano de todos los tiempos. Es la figura que los hondureños y centroamericanos admiramos y enaltecemos por sus acciones políticas, cívicas, educativas, humanistas y patrióticas. También por su condición de héroe máximo y padre libertador de la patria grande, centroamericana. Además de ser orador, estratega, educador y humanista, Francisco Morazán fue jefe de Estado de las repúblicas de Honduras, El Salvador y Costa Rica, presidente en 2 periodos de la República Federal de Centroamérica y comandante de sus ejércitos libertarios. En su fulgurante trayectoria política y militar, el héroe siempre mostró sus grandes virtudes y talentos. El 16 de septiembre de 1830 fue el día que Francisco Morazán asumió la presidencia de la República Federal de Centroamérica. A continuación, escucharemos el poema Mi General Francisco Morazán, declamado por el escritor salvadoreño Osvaldo Escobar Velado. General, mi general con G grande, mi general así popularmente, como decir amigo y compañero, como decir guitarra, naranja o mandarina. Mi general sin mí amurallado, con mí popular y posesivo, sin mí ferviente cóncavo espinazo, con mí debilitar que se respeta. Ya la pureza abandonó tu tierra, general Francisco. La dignidad la ha atropellado un hombre que se llama Somoza. Pudo más el puñal de este asesino oscuro y su guardia miserable que aquel impulso claro que se llamó Sandino. Pobre la patria de Rubén Darío, general Francisco. Ahora don Anastasio Somoza es dueño de todos los quesos de Nicaragua. Habla con el ministro norteamericano y este le pone en el pecho una medalla. Y allá en Honduras,
allá en Honduras, en tu cuna, pero en el pueblo, sobre la banda que alimentó a tu estrella, frente a tu barrio y a tu canica sonora, en medio del balsámico rumor del barrilete, que se iba volando como aromas de pino, en medio de tanta pureza cristalina. Yo no me explico, general. Llegó la sombra a malparir la infamia, una infamia con toga de abogado y espada de general minúsculo, y se sentó a dar órdenes con la banda presidencial en el pecho, y firmaba decretos, y exigía cadáveres. Allá en Honduras, general, allá en Honduras, todos lo saben. A una maestra le arrancaron el sexo. Ahora el expresidente es hacendado y vive rodeado de vacas y diamantes, y viaja a Nueva York y le dan cena y le reciben bien. Pase usted adelante, don Tiburcio Carías. Qué duro, general Francisco, tener que despertarte para hablar de estas cosas. Pero esto es poco, general, esto es muy poco. Aquí en esta tierra establecida entre el sonoro álsamo y el pino de tu cuna, en esta tierra alta de volcanes fecundos, de noches estrelladas y de virtudes cívicas, en esta tierra de José Simeón Cañas y Francisco Gavidia, también llegó el monstruo que regala tiranos a los pueblos. Y nos dio uno, encorvado, teósofo, miserable, que predicaba al viento que era pecado matar pajarillos, y en un enero trágico dejó sembradas de cruces pobres los campos de Occidente. Junto a la misma se doblaba la espiga de un niño de 15 años, y todos bendecían a Martínez, obispos, diplomáticos, capitalistas brutos, que más tarde sintieron los dientes de la hiena. Pero esto es poco, general. Esto es muy poco. Allá en Guatemala, en esa tierra alta de rosas y quetzales, de vinos y duraznos, en esa tierra donde Pedro Betancur se inventaba palomas de bondad, en esa tierra capital del Istmo, cuna de liberales empeños, vértice de la patria grande que se perdió en el tiempo, hasta de la bandera federal sublime, archivo de la historia de estos pueblos que mató el destino y sus hijos oscuros. En esa tierra, general, también llegó la bestia como un inmenso animal mitológico a dejar los huevos de tiranos en las arenas de sus playas dormidas. El sol los calentó y entre los mimos de viejas asquerosas, con anillos de $1000 en las manos, entre las bendiciones del obispo y las verdes colas de marqueses desteñidos, fueron reventando las posturas del monstruo. Manuel Estrada Cabrera fue el primero. Tomó una copa y exigió a sus lacayos que le llenaran de sangre de paz. Hicieron otros hasta llegar a Jorge Udico. Este se montó en una moto y en un caballo blanco y empezó a darle de patadas a su pueblo. Don Jorge, pase usted adelante, ya sabe que Guatemala es suya, exclamaban los serviles y le abrían las puertas. En el Congreso el presidente del Poder Augusto hacía mociones como esta: mañana cumpleaños el caballo del presidente Udico. Propongo como obsequio del Congreso 800 quetzales para pienso. ¿Se aprueba o no se aprueba? Por aclamación, decían los licurgos del Senado. Esta es tu patria, general Francisco, despedazada, ridícula, pudiendo ser
lo que soñó tu espada alta y sublime, la merecida patria de los hijos de los héroes de Guancho, la patria de José Matías Delgado, la patria de Sandino y la patria de la Revolución de Octubre en Guatemala. Yo soy un poeta joven. Yo no vengo a cantar tus glorias, corazón. Entre celestes pífanos retumbar de aurora. Yo he venido a despertarte, general de Centroamérica, para que bajes del sueño de las estatuas ecuestres y camines hundiéndote entre el pueblo, metiéndote con tu antigua levita entre las fábricas y sentándote en el parque para que le hables de la patria a la esperanza, para que pidas un carro y hables con los motoristas y les expliques la gran tragedia nuestra. Habla con los limpiabotas, busca la universidad y explícale a los jóvenes, general Francisco, cuál es el alto fundamento de la patria. ¿Qué quiere decir Dios, unión y libertad? ¿Cuál es el claro diamante de las virtudes ciudadanas? ¿Hasta dónde se merecen respeto los que mandan? ¿Y qué se merece un pueblo que se deja atropellar sin que relinche? Busca la calle, general Francisco. Lee otra vez el manifiesto de David. Y si nadie te escucha y cae la rosa de la indiferencia a tus plantas, maldice Centroamérica, general. Yo te acompaño. Autor Osvaldo Escobar Velado, salvadoreño. Y desde la bella casa que vio crecer al general Francisco Morazán, damos inicio a la conferencia de este día sobre la vigencia del pensamiento de Francisco Morazán. Y para ello damos la palabra para iniciar la presentación del secretario ejecutivo y director de la Casa de Morazán, el abogado Carlos Turcios. Gracias, Viera. Una joven periodista, morazanista, un digno ejemplo de la juventud hondureña y centroamericana, para que vean los hondureños que la juventud hondureña sí cree en Morazán. Y queremos hacer algunas observaciones. Ese hermoso poema de Osvaldo Escobar Velado lo hemos insertado porque está más vigente que nunca. El poeta Escobar Velado, que murió hace 60 años, le rindió este homenaje a nuestro héroe en el año de 1942. Tiene 80 años esa joya. El sonido, la dicción no es muy buena, pero vale la pena. Estoy seguro que los morazanistas se sienten felices de haber redimido esa joya. Y esto nos recuerda rendirle honores a ese gran morazanista que se nos adelantó en el tiempo y que hoy descansa en la gran noche profunda, Omar Rodríguez Álvarez, el dueño de la Gualcho, que siempre cerraba su espacio en la noche con ese mensaje del gran poeta cuscatleco Osvaldo Escobar Velado. Vaya hasta Omar Rodríguez, nuestro más hermoso abrazo morazanista. Y quiero en esta mañana también abrazarme con algunos espíritus morazanistas que se nos han adelantado. Siento pesar por no mencionarlos a todos, pero voy a mencionar algunos de ellos, como el gran Finlander Díaz Chávez, el gran Ventura Ramos,
Ramón Oquelí, Medardo Mejía, José Armando el Gran Chepe Sarmiento, Juan Antonio Medina Durón, Roberto Sosa, Rigoberto Paredes. Recientemente abrazó la tierra el gran Pepe Luis Quesada, y mucho más allá hay otros como que murieron, incluso hasta indignados. Matías Funes, otros que han caído en la lucha, y muy cerca esta gente como José Antonio Domínguez, Juan Ramón Molina, Froilán Turcios, Guillén Zelaya, Ramón Rosa, Soto, Liberato Moncada, todos aquellos hombres que le han dado honra y gloria a Morazán y que reconocen su dimensión continental. Para ellos va nuestro abrazo fecundo allá en el Jardín de los Elegidos. Y quiero también tener un pequeño contacto con los vivos. Saludamos a nuestro entrañable amigo don Miguel Calixuazo, ahí en Valle de Ángeles. Esperamos que se recupere de su salud. Lo mismo a ese gran talento morazanista, don Miguel Rodrigo Ortega. Esperamos que junto a su esposa, doña Rubenia, se recupere también de su salud. Saludamos a otros morazanistas como don Marcial Cerrato Sandoval, a don Jubal Valerio. Los abrazamos porque sabemos que han librado otras batallas. Al doctor Víctor Manuel Ramos, al doctor Livio Ramírez, a Pablo Rosales, a Mario Argueta, a Oscar Armando Valladares y a otros notables morazanistas, a la doctora Melissa Merlo, a la escritora Helen Umaña, al notable escritor Galel Cárdenas, a Julio Escoto, al gran caminante y a esa gran generación de intelectuales del Grupo Cultural Coquimbo. Grupo Cultural Coquimbo. A ellos los abrazamos también, a la Sociedad Literaria de Honduras, a todos los círculos intelectuales de Honduras que luchan y suspiran por una Honduras más justa y posible para todos. Hoy es un día especial. En medio de la tristeza, en medio de las lágrimas, de todo lo malo, de todo lo triste que está padeciendo Honduras, tenemos que sonreír un poco porque es el aniversario de la espada que guía los caminos de Centroamérica, el general Francisco Morazán, que ya hoy llega a 228 años de haber llegado a Honduras en esta casa un 3 de octubre de 1792. Y esa figura, junto a otros como José del Valle, Dioniso de Herrera, el Padre Reyes, Cabañas, le han dado esta generación lustre, honra y gloria a Honduras. Es la generación más brillante en la historia de Honduras. No puede haber otra generación hasta ahora que se aproxime a ellos. Deseamos esas aproximaciones y no perdemos la esperanza. Esa caja de Pandora que dejó escapar todos los males y que se quedaron en Centroamérica, parece que también la esperanza se escapó, pero tenemos que redimir y buscar y recuperar la esperanza. Entonces, esta generación, junto al cacique Lempira, 300 años antes, le dieron lustre a la patria. Honduras fue el primer país de Centroamérica. Qué hermoso, ¿verdad? Esta tierra de pinos fue el primer país de Centroamérica. Y aunque a alguno le moleste, voy a repetirlo.
Imagínense qué época más luminosa. Morazán, como dijo Viena, 3 veces presidente de Honduras, 3 de El Salvador, 2 de Centroamérica y también de Costa Rica. Le ayudamos a los ticos, les dejamos un gobierno de leyes. Y aunque ellos nos hayan pagado matando o queriendo apagar la luz de Centroamérica, ahí está ese gobierno de leyes que en 5 años Morazán hizo bellezas. Los ticos talentosos lo entienden. Hay otros que desconocen la historia, que todavía siguen navegando en el hartazgo. Morazán terminó siendo presidente de Costa Rica y lo mataron siendo presidente de Costa Rica. Valle fue 2 veces presidente de Centroamérica. La primera vez los malvados, los reaccionarios conservadores le robaron la presidencia, y en la segunda, la muerte traidora que se unió también a los conservadores le arrebató la presidencia. Cabañas, presidente de Honduras y de El Salvador, esa barba plateada, esa barba montaraz que todavía pica a los corruptos, está vigente. Imagínense que este hombre se retiró a trabajar a las minas de Yamabal, El Salvador, y en Honduras, en su ausencia, lo hicieron presidente. Llega una comisión a visitarlo a él, a El Salvador, y le dicen: general, usted ha sido electo presidente de Honduras. Yo, dice, ¿y qué pasó con León Alvarado? León Alvarado había renunciado a la presidencia para cederla a Cabañas. Imagínense qué grandeza de esos hombres que tuvo Honduras. Entonces Cabañas se sacude de sus ropas porque estaba metido en la mina y llega donde su esposa, aquella mujerona, doña Petronila Barrios. Cabañas era finito, era delgado, y le dice: Petronila, estos caballeros me dicen que he sido presidente de Honduras, electo presidente de Honduras. Y doña Petronila se alegra y le dice: bueno, Trinidad, pero tenemos un problema. No tenés ropa nueva ni zapatos para ir a asumir la presidencia. Es cierto, dijo él. Ella tenía una joya que le había regalado su hermano Gerardo Barrios y la fue a vender para comprarle ropa y zapatos a su esposo, y con eso vino Cabañas a recibir la presidencia de Honduras. Y eso no es vergonzoso. ¿Saben qué? Cabañas fue víctima de un golpe de Estado en 1855 por Carrera, Juan López y Guardiola, enemigos de la Unión Centroamericana, los 3. Y Cabañas salió de la presidencia y salió mucho más pobre de cómo entró. Y murió con dignidad, con orgullo, con la frente en alto, en su casa allá a orillas del río Celcuape, en Comayagua. Pobre, acabado, vendiendo leña, pero entró en la inmortalidad y por eso está en el corazón de los hondureños. Ese es el hombre, junto a Morazán y otros como Valle y Herrera y el Padre Reyes, que queremos que la juventud conozca para que sepa que hay esperanzas. Dionisio de Herrera era un hombre muy rico, primo del sabio Valle. Tenía 4 haciendas en Choluteca con 25,000 cabezas de ganado. Se fue a estudiar a la Universidad de San Carlos y viene a Honduras y se vuelve abogado. Se casa, es el maestro de Morazán. Y óigase bien, por las intrigas políticas, los conservadores le quitaron todo, pero eso no importó. Él fue presidente de Honduras, 2 veces de El Salvador y 2 veces de Nicaragua. Y saben, murió en la peor de las miserias como maestro de educación primaria en El Salvador. ¡Qué profesión más bella! Y le dejó en su testamento 3 pesos a la lucha de la Unión Centroamericana. Esos son los hombres que debe conocer la juventud. El Padre Reyes fue admirador de Morazán, se fue a Guatemala,
Se fue a Nicaragua y ahí abraza el sacerdocio porque no le permitieron estudiar en Honduras porque era muy pobre y era de este color nuestro, que era un crimen en aquel tiempo. Entonces huye a Nicaragua y allá se vuelve sacerdote. Después se va a Guatemala y abraza a los recoletos y 13 años después viene a Honduras en 1828 y se queda en Honduras. Exalta a Morazán porque era un gigante Morazán. En el 30, Morazán separa la iglesia del Estado, se molesta el padre Reyes y lo denigra. Pero ya en el ocaso, en 1852 se vuelve asesor de Cabañas y Cabañas le habla bien de su amigo Morazán y Reyes recapacita y se vuelve de nuevo morazanista. Y ahora Morazán, Cabañas, Herrera, Valle y el padre Reyes están juntos, viendo desde allá las miserias que nosotros pasamos, un poco indignados o muy indignados, pero diciéndonos que nos levantemos y que luchemos todos los días por una Honduras más justa y posible para todos. ¿Por qué? Porque no importa que unos cuantos le tiren lodo al altar de la patria con lo que hacen. No importa eso, ya estamos acostumbrados a eso. Lo importante es que nosotros, con nuestras acciones y valiosas ejecutorias, limpiemos todos los días el altar de la patria. La historia no ha cambiado, sigue siendo igual. Cuando Morazán comenzó a luchar, cuando comenzó eran días difíciles. Él llega al estrellato después de su revolución de 1829, cuando entra triunfante a Guatemala en abril. Y allí, él, si hubiera sido otro, se vuelve dictador. Se le acercan los aduladores, los Aycinena, los Beltranena, los Pavones de aquella época a adularlo y le dicen: general, usted tiene todas las condiciones para ser el presidente de Centroamérica, tome la dictadura. Y él solo los quedó viendo y sonrió y les dijo: yo no nací para eso. Y los dejó ahí y regresó a su trinchera a Honduras. Y se fue para Olancho, donde los olanchanos estaban revueltos, y fue, oígase bien, a conciliar con los olanchanos. Los olanchanos estaban armados hasta los dientes, escondidos, y no sabían quién llegaba. Y vieron aquella imponente figura que caminaba hacia ellos. Y dijeron: ¿quién es ese loco? Entonces alguien dijo: es Morazán, porque lo descubrieron que iba con sus pantalones blancos, botas negras, camisa negra y su sombrero normal de junco y su famoso chilillo. Es Morazán. Acerquémonos. Y saben que una guerra inminente terminó en una fiesta de tapado lanchano. Ahí les demostró Morazán su dimensión de estadista, no de ese Morazán soldado que otros el día de hoy celebran. Hoy muchos están celebrando el Día del Soldado hondureño. Nosotros celebramos el día del nacimiento de la luz en Centroamérica. Es cierto, fue un militar, pero un militar improvisado porque no le quedó otro recurso. Pero nosotros nos quedamos con el militar humano, educador, civilista, con ese estadista y visionario, con ese hombro respetuoso de la ley, no con ese militar que humilla y subyuga. Y esto nos recuerda lo que está pasando en Guatemala, con ese presidente que tienen los guatemaltecos, que está humillando a nuestros hermanos hondureños en su tránsito a otro país. Imagínense, este hizo lo más fácil, solamente recibió el llamado del amo, y el amo le ordenó lo que tiene que hacer, y este se ha olvidado del espíritu de Centroamérica, del alma de Centroamérica, y dice que ¿qué están haciendo estos extranjeros? Los centroamericanos no somos extranjeros en ninguna parte de Centroamérica, somos hermanos centroamericanos.
Después la quiso acomodar diciendo los hermanos hondureños, pero ya anda haciéndole daño a nuestros hermanos que se han ido de casa. Y los que se van de casa posiblemente es porque no están conformes en la casa. Y hay que buscar condiciones de vida más justas y más dignas, no el garrote ni el leño para ellos. Hay que luchar todos los días porque nuestros hermanos sigamos luchando acá con dignidad. Pero mientras tanto, no nos gusta que los humillen aquellos que Morazán dio su vida por ellos. Imagínense qué es lo que haría Morazán en vez de ser guatemalteco. Morazán los abrazaría a todos, los trataría como hijos de Centroamérica. Ya lo hizo en cierta ocasión cuando, después de la capitulación de San Antonio, a sus enemigos los abrazó, les dio dinero, y aquellos perversamente lo traicionaron. Hay episodios de ese tipo. Pero bien, llega Morazán a la presidencia de Centroamérica y hizo un gobierno de primer orden. Luego se reelige en el 34 y en el 37 comienzan los problemas en Centroamérica más agudos. Llega el cólera morbus, una peste parecida a la que estamos enfrentando actualmente. Era terrible, y lo más peor era que él estaba luchando no solo contra el cólera morbus, sino contra otra peste, la ignorancia, la superstición y el fanatismo, que lo utilizaban sus enemigos. ¿Y quiénes eran esos enemigos fuertes y visibles? Esos poderes fácticos, como dice el doctor Víctor Mesa, pues eran, fíjese bien, ese protervo personaje sacado de una tragedia shakespeariana, el cónsul espía de Inglaterra en Centroamérica, Federico Chaffil, que ese tipo era una especie de un tortuoso Yago moderno, que le complicaba la vida a las desdémonas Centroamérica a través del Otelo, otros Otelos de Centroamérica. ¿Y qué pasó? Conspiraba, se le acercó a Morazán primeramente con palabras lisonjeras, enamorándole, diciéndole cosas bonitas, y Morazán captó la hipocresía y no le paró bola. Y entonces cuando Morazán no le hace caso, comenzó a buscar otros favores y a través de otros lo quiso hasta sobornar y no le hizo caso. Y cuando vio que no le hacía caso, comenzó a conspirar, a utilizar la arma histórica que dice Morazán, parecida a lo que utilizaba Silas, el famoso biografiado de Plutarco en sus vidas paralelas. Y entonces une el cólera morbus, la ignorancia, la superstición y el fanatismo a las intrigas de Chaffil, más los Aycinena y Carrera, que aparece en historia, el legendario indio de Mita, que antes se dedicaba a la noble profesión de la cría de cerdos, una noble profesión porque todo trabajo es honroso, pero deja eso para volverse salteador, y le regala a la iglesia y la aristocracia centroamericana 5,000 hombres, armas que tenían escondidas en la iglesia y mucho dinero. Y con armas y dinero, ¿qué es lo que no hacen los malos? Y Morazán, con un ejército de 500, le hacía oposición a uno de 5,000 y lo venció muchas veces. Pero llegó el momento en que termina la República Federal gracias a la intriga del cónsul espía, el shakespeariano Chaffil. Y entonces Morazán queda sin poder. Y los salvadoreños, ese pueblo que tanto lo amó, lo acoge y le da poder. Lo vuelve jefe de Estado del Salvador. Morazán acepta y aparece otro malvado en el escenario. Carrera, el indio de Mita, se une al otro indio, Francisco Ferrera de Honduras, el famoso mulato de hierro, sacristán de Cantarranas, que odiaba con odio jarocho a Morazán. Se unen con el nicaragüense, invaden El Salvador y Morazán los hace morder el polvo, siempre con 500. Para unos 8,000 de ellos
Los ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala juntos fueron vencidos por Morazán en el Espíritu Santo y luego en San Pedro Perulapán. Y ya Morazán ya estaba cansándose de esos malvados. Y una vez le hacen un encerrón, una trampa. En marzo de 1840 lo llaman los liberales de Guatemala para que los vaya a liberar de la garra de Carrera. A Carrera lo había zarandeado infinidad de veces y aquel no entendía. Pero esta vez llega Morazán bastante diezmado, con 400. Oh, cierto lo que me dijeron de que hay tranquilidad. Llega a la plaza y los perversos de Carrera estaban todos escondidos en número de 5,000. Y le caen al ejército de Morazán. 5,000 contra 400. Díganme si ustedes que saben sumar, restar y dividir no es justo. Entonces, ahí el perverso de Carrera salió airoso y nuestro héroe tuvo que inventarse una genialidad para escapar y romper el cerco. Y es la que hemos contado, de que él esperó la noche y en las sombras de la noche buscó trapos y le puso trapos a los cascos de los caballos de sus soldados, y con esos cascos en las altas horas de la noche escapó en medio de la tropa de Carrera para llegar a Huachapán a las 3 de la tarde. Escapó a las 3 de la mañana y llegó a las 3 de la tarde a Huachapán, El Salvador, y allá lo esperaba el embajador de los Estados Unidos en Centroamérica, un embajador diferente, un embajador humano, noble, de aquellos Estados Unidos que ya no eran tan diferentes también. Y John Stephen es el hombre que le dijo, General Morazán, estos centroamericanos han arrojado a sus hombres, han arrojado de sus playas al mejor hombre de Centroamérica. Después Morazán, después de ese revés que tuvo en Guatemala, toma la decisión de irse al exilio y reúne al pueblo salvadoreño y le dirige una carta. Quiero compartir con ustedes esta carta que Morazán le dirige al pueblo salvadoreño. Es una carta muy importante, muy famosa, cargada de sentimiento, ese sentimiento morazanista, y muy desconocida por todos. Quiero compartirla para que vean la dimensión de Morazán. Les voy a leer una parte. San Salvador, 5 de abril de 1840. No sería jamás la sola exigencia del enemigo la que me podría obligar, no sería jamás la sola exigencia del enemigo la que podría obligarme a dar este paso. Es algo más sagrado y elevado de lo que me obliga a ello. Es la integridad y la salvación de Centroamérica. Los enemigos de su unidad y su grandeza tomaron primero como arma de combate las reformas de sus leyes, y ahora es mi persona y mi presencia aquí en esta sección que tanto amo, El Salvador, la que les molesta y les desvela. Ellos, mis enemigos, no descansan ni descansarán jamás de perseguirme mientras me vean al frente de los destinos de este pueblo que siempre me ha pertenecido y al que he sido fiel con mis principios. Y yo no debo corresponder nunca mal a tanta negación y sacrificio. Si por el firme propósito que siempre he tenido de sostener la unidad e integridad de la patria, me he opuesto tantas veces a las miras y fines criminales de los reaccionarios, castigándolos con la derrota en tantos campos de batalla, ahora que solo mi persona parece ser el blanco de sus iras, no debo permitir que de nuevo se sacrifique este pueblo valiente y abnegado, empurpurándolo con su sangre el suelo de la patria. Me alejo, pues,
no por cobardía, sino por el mismo sagrado deber con que el destino tiene atado el hilo de mi existencia al progreso de Centroamérica y al porvenir de Centroamérica. Allá en mi destierro voluntario, sabré esperar el tiempo necesario para que los enemigos demuestren con los hechos la sinceridad de sus propósitos de reconstruir bajo mejores bases la unión de Centroamérica. Os dejo la promesa de volver. Os dejo la promesa de volver, o no, a este suelo queridísimo, según el bien de la patria. Yo respetaré su llamado y con mi voz os dejo aquí la expresión sincera de mi eterna gratitud para este pueblo, cuyo amor me llevaré hasta la tumba si yo no vuelvo a verlo. Francisco Morazán. Y se fue nuestro héroe. Para evitarle males mayores a Centroamérica, se hizo a un lado. Si yo soy el problema, me voy. Y se fue. Y llegó a Costa Rica y pidió asilo y se lo negaron. Y después se fue a Panamá. En David, Panamá, estuvo unos 15, 16 meses descansando con su bella esposa y sus hijos. Y allá a Panamá, a David llegaron noticias de que lo estaban denigrando. E indignado, mientras él escribía sus memorias, deja de escribir sus memorias para hacer ese manifiesto de David. Indignado, porque cuando uno es honrado y lo señalan, se molesta, pero a los que son sinvergüenzas, cuando lo señalan, eso no les hace ni cosquillas. Ustedes saben muy bien. Entonces él, indignado, dice: cuando los traidores a la patria ejercen los primeros destinos de la República, el gobierno es opresor. Parafraseando a Montesquieu: hombres que habéis abusado de los derechos más sagrados del pueblo por un sórdido y mezquino interés, con vosotros hablo, enemigos de la independencia, de la libertad y de la democracia. Y les habla y les hace comparaciones de lo que él fue con su Centroamérica y lo que es ahora estos despojos de Centroamérica. Y les advierte que ni el oro del Guayape ni las perlas del Golfo de Necoya volverán a adornar la corona del Marqués de Aycinena, pero que si eso llegara a suceder, ojo, van a ser el blanco de los tiros del soldado republicano. Él es el soldado republicano, no es un soldado de ocasión, ni de ceremonias, ni de chapas, ni de concilios, ni de misas negras. Era el soldado de la patria, el repúblico inmortalizado por la más grande de las ideas. Y entonces se indignó y dijo: no, yo no puedo seguir en este ostracismo, y se fue a pedir apoyo a Sudamérica, y allí lo recibieron con honores, los periódicos lo exaltan, y regresa al Gólgota. Los perversos no entendieron que él quería reunificar la República de Centroamérica, entendieron mal y lo terminan matando. Pero en realidad, ¿ustedes creen que lo mataron? No, aún estoy vivo, sigue vivo, y su pensamiento está más vigente que nunca ahora. Hermanos hondureños, dijo él en el año de 1830, la patria os llama por mi boca, venid a defender sus banderas. El mérito será todo vuestro, yo solo me sumaré a ello. Hermanos, la patria está triste. Honduras está pasando el momento más sensible de su historia, ustedes lo saben. Pero Honduras no fue esto que es. Honduras fue el gran país de Centroamérica. Tenemos que luchar por devolverle al país
el sitial que merece en Centroamérica. Repito, no importa que otros le tiren lodo al altar de la patria. Luchemos nosotros todos los días por limpiarle el honor a la patria. En este 228 aniversario del nacimiento de nuestro héroe sigue vivo y sigue fuerte y sigue más gigante allá en el horizonte. Un abrazo, hermanos hondureños y morazanistas. Hasta siempre. Muchas gracias, abogado Carlos Turcios. Morazán, su valor, honor y convicción. Soltadme, que ni he de huir ni me hace falta valor para morir. Francisco Morazán, San José de Costa Rica, 15 de septiembre de 1842. La Casa de Morazán le agradece por haber estado sintonizados con nosotros. Les habló Viena Torres. Muchas gracias a José Escobar por la dirección en cámaras. Hasta pronto.